Querida tribu, ¿sabes qué puede hacer el fútbol para cambiar tu vida? ¿Sabes las enseñanzas que un extraordinario coach le puede dejar a la gente? Pues el día de hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Nos acompaña Marcelo Michele Año. Él es autor de un libro padrísimo que recientemente leí y que además les acabo de compartir aquí en Aldea Financiera. Nos vemos en la cima. Pero él tiene enseñanzas padrísimas en el ámbito del fútbol. Ha entrenado equipos profesionales como Chivas, Necaxa, Pachuca, entre otros. Y tiene anécdotas que el día de hoy te van a ayudar a cambiar tu vida. Así que le damos con mucho gusto la bienvenida a Marcelo Michele Año aquí a Aldea Financiera. Muchas Estimado gracias. Marcelo, bienvenido a Aldea Financiera. Muchas gracias. Gracias por recibirme, por invitarme y encantado de poder platicar con esta aldea, con esta tribu que se ha generado en tu programa y felicidades por todo lo que hacen. No, a mí me encantó el libro cuando lo leí. Veo tu propósito de vida es cambiar el mundo a través del fútbol. En Aldea Financiera lo queremos hacer a través de las finanzas. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo pasas de ser entrenador de fútbol? ¿Cómo nace el apetito de hacer un libro? ¿Y cómo eso ves que puede ayudar a ese propósito de cambiar el mundo? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que a final de cuentas, durante algún periodo de mi vida, de hecho lo pongo en el libro, estuve perdido en los años, cuando tenía 20 años por ahí, sabiendo o pensando en entender a qué me iba a dedicar, ¿no? Como que muchas veces en la vida pensamos, no siempre terminamos haciendo lo que hacíamos en ese momento, ¿no? De acuerdo. Entonces pensamos que un oficio nos va a dar la satisfacción o la felicidad, pero al final de cuentas lo que tenemos que encontrar es un propósito. Entonces cuando tú encuentras un propósito, no importa tu oficio, no importa lo que te dediques, mientras te mantengas en tu propósito, al final de cuentas la vida siempre va a cobrar sentido. En este caso, mi propósito es despertar conciencias, es ayudar a cambiar a las personas, a inspirar a las personas, a través del fútbol evidentemente, pero no únicamente a través del fútbol, sino en general. Entonces, de esta manera, escribir un libro era una asignatura pendiente que yo tenía después de tantas vivencias, y escribir un libro es una forma en la cual todas las ideas que me gusta transmitir en el día a día, en mis entrenamientos, en mis entrevistas, en las ruedas de prensa y en mi misma vida, pues las traté de plasmar en un libro. Fíjate que cuando me regalaron el libro fue por motivo de mi cumpleaños hace unas semanas y la verdad yo no conocía el libro, pues. Sí. Y me lo llevé a un viaje pensando pues en leer. A mí me gusta mucho leer, pero pues no sabía con qué me iba a topar y tengo que decir que me topé con una increíble sorpresa, con anécdotas muy importantes, con una ruta. ¿Cómo es esa ruta que quieres tú transmitir en el libro? Porque el libro se llama Nos vemos en la cima. Sí. Pero ahí en el libro justamente desarrollas un mecanismo que inicia con conocerte a ti mismo, entender ese propósito. ¿Cómo vas narrando eso y cómo le ayuda a la gente? Bueno, Nos vemos en la cima, como me decía uno de mis coaches, es un título muy sugerente. Y lo digo yo en el prólogo. Yo no escribo el libro desde la cima, es decir, yo no estoy en la cima, estoy en mi propio camino. Y eso me encantó, ¿eh? Sí. Porque yo creo que todos estamos en eso, ¿eh? Pues por lo menos creo que cada quien estamos en nuestro camino y mi invitación es a que nos veamos allá arriba lo que signifique para cada quien, ¿no? Que cada quien en su camino, en su propio andar, pueda sacar la mejor versión. El libro tiene mucho paralelismo con el alpinismo, ¿no? Utilizo mucho la analogía de la montaña y cada capítulo va tratando de ser como un punto en esta expedición en la que estamos viendo de nuestra vida para poder encontrar estos paralelismos y sobre todo descifrar muchas cosas. Yo pienso que en el mundo actual estamos viviendo en modo avión. ¿Qué significa eso? Estamos viviendo, es la época en la que más conectado ha estado el ser humano. Correcto. A nivel tecnológico, pero es donde más desconectado ha estado el ser humano. Hoy en día estamos hiperconectados a todo, ¿no? Tiene cosas positivas y cosas negativas. Las cosas positivas es que hoy en día podemos enviar un mensaje o hacer una llamada literalmente del otro lado del mundo en una milésima de segundo. Así es. Pero muchas veces con las personas que tenemos al lado en el mismo cuarto estamos completamente desconectados y nos vamos al otro lado del mundo aunque los tengamos enfrente. Entonces, la cantidad de estímulos que estamos recibiendo desde que nos despertamos hasta que nos dormimos todo el día nos tiene en modo avión. Entonces, es como un celular. El celular no es ni bueno ni malo, ¿no? Pero es una herramienta positiva si se le saca buen valor y buen provecho,
si está conectada, pero si la tienes en modo avión, disminuye la funcionalidad. De la misma manera nosotros, si estamos desconectados de lo más importante que es nosotros mismos, disminuimos nuestra funcionalidad, no operamos igual, no alcanzamos nuestros objetivos, no disfrutamos la vida y nuestro día a día de la misma manera y sobre todo las relaciones que más importan, que son las de nuestras familias y nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, en este paralelismo hay muchos mitos. En el libro hablamos de qué es el éxito y qué no es el éxito, ¿no? De qué es ganar y qué significa ganar, qué significa perder. Éxito o fracaso. Claro, ¿no? porque la palabra fracaso hoy en día está pues como que muy trillada. Hay gente que quiere evitar la palabra fracaso, hay gente que quiere normalizar la palabra fracaso y hay gente que solamente se quiere enfocar en la palabra fracaso. Entonces el fracaso para mí radica únicamente pues en quedarte tirado, en no levantarte, claro, porque cualquier historia de éxito que me digas, cualquiera, está plagada en un empedrado de fracasos previos. Totalmente de acuerdo. Esa vida que se va generando y esas experiencias te generan enseñanzas importantes, pero también en el libro mencionas que has tenido aprendizaje derivado de la interacción con los jugadores de fútbol con los que has convivido. Entre ellas hablas de un chavo Iñaki. Platícanos un poquito cómo fue esa interacción y cómo te impactó de manera tan importante. Bueno, Iñaki es un hombre evidentemente anónimo, o sea, es un hombre para proteger el anonimato del jugador, que es parte medular. Evidentemente yo en el libro no pongo ninguna anécdota que ponga en riesgo algo que vivimos dentro de... Sí, que es confidencial. Por supuesto, ¿no? Sí, o sea, muy íntimo. Es ¿no? como muy íntimo, ¿no? Muy cuidar. Pero la verdad es que Iñaki es un jugador que... Esta historia ocurrió, yo estaba terminando de preparar un partido junto con mi cuerpo técnico, teníamos un partido muy importante esa semana, y yo me había dormido como a las 2 de la mañana viendo videos del rival y preparando el entrenamiento del día anterior, y yo nunca apago mi celular, incluso en la noche lo dejo prendido, porque nunca sabes cuándo puede ocurrir alguna emergencia, ¿no? Claro, y hay que estar disponible. Y entonces recibí 3 llamadas perdidas, y a la tercera llamada perdida tomé la llamada, ¿no? Y era Iñaki, ¿no? Este jugador que estaba llorando en ese momento. Yo recuerdo haber tomado el teléfono, preguntarle, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y me decía, estaba en una fiesta, y yo me acuerdo que hasta le dije una mala broma, como para romperle. Yo le dije, pues me hubieras invitado. Claro. No, me dijo, no, en serio, estaba en una fiesta, y justo acababa de conocer a una mujer, y ya nos estábamos dando un beso, ni la conocía yo, y en ese momento algo dentro de mí se rompió, empecé a llorar, me salí corriendo y estoy llegando a mi casa porque quiero saber qué me pasa. Interesante. Y fue increíble porque me decía, ahora estoy queriendo entender muchos de los conceptos que tú nos has venido diciendo durante varios meses, pero quiero entender qué me está pasando, ¿no? Yo nomás lo escuchaba y le preguntaba qué quería hacer con su vida, ¿no? Que si quería algo duradero, y él me decía, precisamente hoy entendí el concepto. Hoy entendí que por más que puedo tener fama, por más que puedo tener dinero, por más que puedo tener éxito aparente, me sentía solo, me sentía hueco, me sentía vacío, no tenía con quién compartir realmente. Y cuando me di cuenta que con una persona que acababa de conocer, pues no encontraba lo que estaba buscando, algo dentro de mí se rompió. Y fue una historia maravillosa de transformación de su vida. Al día de hoy seguimos siendo muy amigos, este jugador que vamos a llamar Iñaki para protegerlo. Sí, qué maravilla. Y yo recuerdo que él fue también un artífice importante en el libro. Después de todo este proceso de transformación, él me decía, Marcelo, es que las enseñanzas que nos has transmitido, que a veces esas no se ven en la televisión, ni salen en los noticieros, ¿no? Porque aparte están hechas para que eso no, porque es lo que vivimos en el día a día, pero que estén al alcance de muchas personas. Y entonces fue que empecé a escribir este libro, pues para tratar de transmitir, y si a alguien le puede ayudar alguna de las enseñanzas, pues poder contribuir. Totalmente de acuerdo. Normalmente cuando se habla de liderazgo y muchos de los libros que hablan del tema de liderazgo, el estar coordinando equipos, están muy enfocados a la parte empresarial. Sí. ¿Qué tan importante es el liderazgo en un equipo de fútbol? Todo. El liderazgo es absolutamente todo. Porque para mí hay 2 tipos de personas, ¿no? Están los espectadores y están los protagonistas. Y en el mundo actual sobran los espectadores y hacen falta protagonistas. Y el protagonismo está muy ligado al liderazgo. Ahora, hay muchas formas de liderar. Hay un libro maravilloso de Carlo Ancelotti que
que se llama Liderazgo Tranquilo. Y me encanta el título del libro y aparte me encanta el contenido de ese libro. Te lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias. Porque no todo el liderazgo a veces pensamos que es únicamente estar al frente de un grupo excepcional y tener grandes cualidades de oratoria. No, el liderazgo, sobre todo el liderazgo de alto nivel, primero se traduce en servicio, ¿no? Entonces, cuando yo estoy al servicio de las personas a las que tengo el privilegio de liderar, cambia por completo todo. ¿Por qué? Porque no estoy para que me sirvan, sino para yo servir. Caray. Y sobre todo, yo recuerdo mucho un día que fui a ver a Jorge Valdano, con quien me une una gran amistad, y estaba en este camino de preparación para ser entrenador ya hace muchos años de esto en Ciudad de México, y él me decía, Marcelo, saber de fútbol es saber del futbolista. Hazte experto en tus futbolistas. Tienes que conocer todo de ellos. Quiénes son, qué les gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus fracasos, cuándo fue la última vez que lloraron. Conecta con ellos para realmente ayudarles a sacar su mejor versión. Y nunca se va a olvidar ese concepto, ¿no? Saber del fútbol es saber del futbolista. Y eso se extrapola a cualquier industria, a cualquier empresa. Totalmente de acuerdo. ¿No? Hazte experto en los miembros de tu equipo. Y generalmente... Y el día a día hace que se convierta difícil, ¿no? Pero hay que darse el tiempo para hacerlo. Claro, pero es que yo no entiendo otro concepto más que ese. Te voy a poner un ejemplo. Yo desde que soy entrenador me gusta recibir a todos los jugadores al inicio de la cancha dándoles la mano. No me importa si eres titular, si eres suplente, si estás enojado conmigo porque no jugaste el partido pasado. Yo me puedo equivocar. Me puedo equivocar en las decisiones que tomo, me puedo equivocar en alguna cosa que hice, pero nunca jamás tomo las decisiones por afectar a nadie. Entonces trato de siempre dar la mano antes de cada entrenamiento. Y de repente eso fue muy polémico. A mí, francamente, no me importa porque no lo hacía por polémica o no. Pero es un pequeño gesto de decir, oye, aquí estoy, te doy la cara, te saludo, te doy la bienvenida y no nada más estoy al centro del campo, pito un silbato y te pido que vengas a que empecemos a entrenar. ¿No? Es saludar a la gente, es involucrarte. Por supuesto, es involucrarte. Y evidentemente es más fácil no involucrarte. Pero las personas que están en tu equipo son seres humanos, no son máquinas. Y los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y para mí la fuerza más importante que mueve al mundo es la fuerza del amor. Es mucho más poderosa que la del odio, aunque nos quieran decir que no, y aunque nos quieran vender lo contrario. Sí, correcto. Más que a veces nos olvida. Y preparar un partido supongo que es complejo. Sí. ¿Cuál ha sido, en tu experiencia, el partido que más te ha costado preparar? El siguiente. ¿Cómo es eso? Es decir, siempre es un reto preparar el partido. ¿Por qué? Porque a toro visto cualquiera es listo. O sea, del partido que ya pasó yo te puedo decir lo que sea. Claro, sí, ¿no? toro pasado. Claro, por supuesto. Es decir, si nos ponemos a hablar del partido de ayer, tú y yo, pues podemos hablar todo. Sí, es que debieron de haber hecho esto, es que se equivocaron en lo otro. Claro. Sí, pero el hubiera no existe, ¿no? Pero el partido más difícil de preparar es el que todavía no llega. Que ahí es donde generalmente a las personas que les gusta opinar mucho desde diferentes trincheras, pues hablan del partido que ya pasó. Entonces, siempre a mí me encanta, una de mis pasiones es la preparación táctica de un partido, entender muy bien las fortalezas del equipo. A mí me gusta mucho al inicio de la semana revisar lo que hicimos muy bien en la semana, en el fin de semana, que es nuestro examen. Cada semana tenemos un examen que es el partido. Claro. Revisar qué hicimos bien, repasarlo evidentemente con los jugadores y después también analizar al rival, saber cuáles son sus puntos fuertes, o sea, cuáles son los puntos que nosotros tenemos que tener cuidado y que tenemos que, sobre todo, tratar de desarticular, y sobre todo cuáles son sus puntos débiles, que son los que nosotros principalmente tenemos que atacar durante el partido, ¿no? Y cómo poder esa estrategia irse la transmitiendo al jugador, ¿no? Ahora, las empresas también tienen su propio partido. Todos los días. Si me preguntas para mí, el partido de fútbol en las empresas está en la reunión semanal de directores, o la reunión semanal de gerentes, o la reunión semanal que tienen. Y ese es el partido. Y hay veces que las reuniones son de altísimo nivel, porque el nivel de las organizaciones es directamente proporcional al nivel de conversaciones que están teniendo las organizaciones. Y si el nivel de conversaciones es elevado, la organización es elevada. Y si es bajo, pues es bajo. Entonces, desde la junta semanal, que es el partido que se juega a nivel empresarial. Si iba a empezar a las 9, ¿a qué horas empezó? A las 9, o a las 9:15, o a las 9:30. ¿Quién llegó tarde? ¿Quién le faltó el respeto al otro? Decir, oye, pues no fui lo suficientemente solemne como para estar puntual.
si empezamos luego a tocar temas o si tardamos 20 minutos en hablar de nada. Sí, el chit-chat. ¿No? Sí. Por supuesto. ¿Qué tipo de conversaciones? Si estoy presente o no estoy presente en la reunión. Si estoy atrás del celular o en la computadora o mandando correos. ¿Qué tanto me preparo para tener conversaciones de alto nivel? Entonces, también todas las industrias tienen sus propios partidos. El tema del fútbol es que son públicos y evidentemente también están sometidos al juicio popular cada semana. ¿Qué es más difícil? ¿El miedo a ir ganando o a ir perdiendo? Y el miedo en general. A mí yo hablo mucho de un padecimiento que hay en el mundo actual, que es el miedo a perder, que es la pandemia de nuestra época. Es increíble ver la cantidad de gente que camina con miedo a perder su trabajo, miedo a perder la dignidad, miedo a perder dinero, miedo a perder la familia, miedo a perder su posición, lo que como le quieras llamar. Y los miedos nos paralizan. Y los miedos nos hacen y nos impiden poder llegar a lo que estamos buscando. No estoy diciendo que sentir miedo o tener temor en algunas ocasiones pues no sea algo positivo si lo canalizas bien. Correcto. Pero José Antonio Marina, que es un gran filósofo de nuestra época, tiene un libro muy bueno que se llama La anatomía del miedo. Es un tratado filosófico sobre el miedo. Y en él habla que la vacuna o el antídoto para vencer el miedo es la valentía. Entonces, sentir miedo es natural. Pero si nosotros realmente queremos darle la vuelta al miedo, tenemos que actuar con valentía y ir hacia adelante. Como comentas en tu libro, ¿no? Que para vencer el miedo hay que apagar la luz, ¿no? Si te tienes miedo a la oscuridad, tal vez lo que tienes que hacer es apagar la luz. Bueno, ¿no? eso es una anécdota de Robert De Niro, que él dice que él tiene miedo a la oscuridad, que él tenía pánico escénico. Uno de los mejores actores de nuestra época, ganador de un Oscar, tiene pánico escénico. Entonces, ¿cómo es posible? Y él decía, claro, tengo pánico escénico, pero lo enfrento. Entonces, ¿cómo lo puedo enfrentar? Si tengo miedo a la oscuridad, apaga la luz. Pero apaga la luz, sal de tu zona de confort, donde estés. Y a todos los aldeanos que nos están escuchando, ¿no? El miedo que hoy en día te está paralizando, tienes que ser capaz de perforarlo y salir del otro lado del miedo, que es donde está el amor a ganar. No las cosas que puedas perder, porque podemos perder muchísimas cosas en el camino. Y perder es parte de la vida. Así es. Perder es, muchas veces necesitas perder para ganar. Y no se entiende ese concepto. Se necesita perder para ganar en muchas ocasiones, ¿no? Y hoy en día, lamentablemente, por la vida actual, pues nos da mucho miedo perder o pensamos que si perdemos es el fin del mundo. Y perder lo único que hace es, nos tiene que permitir al día siguiente despertarnos con más fuerza para volverlo a intentar y regresar con más ilusión y volverlo a intentar y regresar con más ilusión y volverlo a intentar. Me gustó mucho ese concepto porque en la vida va avanzando uno y evidentemente se llega a esa zona, relativa zona de confort, sí, en donde estás acostumbrado a ciertas cosas. Y un jugador de repente puede tener miedo a hacer un tiro en particular porque le da miedo a fallarla, sí, e inclusive hacer medio el ridículo con ese tiro, de que no se vaya muy por arriba del arco. Sí. ¿Cómo como coach enfrentas y qué consejos le das a alguien para que venza ese miedo a perder el estatus en donde ya se encuentra? Es que, a final de cuentas, la única manera de conseguir nuestra mejor versión es retándonos a nosotros mismos todo el tiempo. Si no estamos en un modo de reto constante, no podemos alcanzar el alto rendimiento. No digo que no se puede vivir, por supuesto que sí, pero si estamos hablando de un high performance, dentro y fuera de la cancha, te tienes que retar, tienes que entrenar, tienes que fortalecer, y lo puedes ver en todas las industrias. Lorena Ochoa decía, yo cuando iba a jugar golf veía cuál era el fierro que se me estaba dificultando más poder golpear, el fierro 7, el fierro 9, el pitch, y al día siguiente en la plataforma de práctica, en vez de estar tirando con todos los bastones, agarraba el que más me costaba y hasta que no lo dominaba, no me iba al siguiente bastón. Interesante. Entonces, yo me pongo de repente a platicar con algunos empresarios. Es que yo no soy muy bueno hablando en público. Pues empieza a hablar en público. Claro. No, pero es que, ¿cómo que no? Pues empieza, busca clase. Y lo mismo con un jugador, ¿no? Oye, es que, pues a final de cuentas, puedo fallar el tiro. Sí, puedes fallar el tiro, pero no te pongas a pensar en lo que puede pasar si fallas. ¿Qué pasa si aciertas? Correcto. Y sobre todo siempre vas a fallar el 100% de los tiros que no intentes. Entonces, a final de cuentas, el error es parte de nadie puede vivir una vida
sin equivocarse, ¿no? Todos los referentes que existen en el mundo, todos los grandes jugadores, Maradona se equivocaba por partido una cantidad de veces increíble. Evidentemente acertaba más de las que se equivocaba, por eso Maradona, ¿no? Pero Messi también falla pases en un partido y también falla tiros en un partido, y Cristiano Ronaldo también. Pero es ese deseo de entrenar, de mejorar. Los buenos, y decía Nick Faldo, los buenos siempre entrenan mucho más que la gran mayoría. Por eso son buenos, porque les encanta perfeccionarse y entrenarse y detonarse más, ¿no? Y en ese sentido, creo que podemos aprender mucho. El entrenamiento es muy importante durante todo el tiempo para poder llegar a ese partido. Sí. ¿Cómo logras que un jugador que está en altísimo nivel verdaderamente le dedique al entrenamiento porque se le facilita más el partido? Supongo que te has topado con ese tipo de retos, con gente que dice, pues yo no necesito tanto entrenar, yo necesito jugar y en el juego es donde luzco todas mis habilidades. Pero ¿cómo le transmites que sí es importante prepararse? Es que el entrenamiento, hay un entrenamiento en la cancha y está el famoso entrenamiento invisible, que es el que ocurre una vez que salgo de la cancha. Cómo descanso, cómo me alimento, cómo duermo, con quién me reúno, cómo me controlo y me disciplino, porque tengo que vivir una vida ordenada para poder tener el performance correcto, ¿no? Correcto. Entonces, ambas son igual de importantes, pero a final de cuentas, yo lo relaciono mucho, y esto lo decía muchísimo Menotti, con la música. El músico se hace en el ensayo, ¿no? Se hace una y otra vez en la guitarra, practicando, ¿no? ¿Cuántas horas dedicó Paco de Lucía a tocar la guitarra, a fusionarse en uno con la guitarra para ser el mejor guitarrista del planeta? Cientos de miles de horas. Ahora, es verdad que hay ciertos jugadores que también son muy buenos en el performance, y hay algunos jugadores que necesitan entrenar más y otros que necesitan entrenar menos. Y yo creo que no hay nada más desigual que tratar a todos por igual. Sin embargo, el entrenador que quiere llevar a su equipo a la élite tiene que ser capaz de desarrollar sesiones de entrenamiento muy precisas y específicas, con la duración correcta, con el estímulo correcto, para que todos se sientan retados. Porque hoy en día pues, es como si tú te pones a hacer una tarea que no te representa ninguna motivación, ningún riesgo, pues en cualquier momento pues, te desmotivas, claro, sientes que entonces pierdes interés. Por supuesto. Ahí es donde existe el reto del entrenador de actualizarse en sus métodos de entrenamiento, de hacer entrenamientos. Lo que generalmente a mí me gusta hacer son entrenamientos de no más de 90 minutos de duración, que es lo que dura un partido, con los estímulos lo mayor parecidos a lo que ocurre en un partido de fútbol. A mí me gusta tratar de recrear situaciones que ocurran en un partido de fútbol para que el jugador aprenda a tomar decisiones, no para que obedezca conceptos, ¿no? Porque cuando nosotros mecanizamos el concepto, que no estoy diciendo que esté mal, pero el 2 se la pasa al 3, el 3 se la pasa al 5, el 5 se la da al 8 y el 8 se la da al 9, de repente en el partido yo no sé si el mejor pase del número 5 es hacia el 8 o hacia el 9, ¿no? Por decir nomenclaturas futbolísticas, ¿no? Correcto. Entonces, lo que yo trato de hacer es recrear situaciones, que es lo más difícil, que puedan ocurrir en un partido para que el jugador aprenda a tomar decisiones. Y después, por ahí decía, no mucho, el entrenamiento es del entrenador y el partido es del jugador. El jugador es el artista. El fútbol en realidad y en definitiva le pertenece a los jugadores. No a los entrenadores, no a los directivos, no a los promotores, no al negocio. Todo suma, ¿no? Todo suma, pero el jugador de fútbol es el elemento más importante del juego. ¿Por qué? Porque es el artista, es el exponente, ¿no? Por más ganas que tengamos tú y yo mañana, no podemos meternos a jugar en Primera división. En las condiciones en las que estamos y brindar un espectáculo de ese nivel. Claro. Es parte del talento con el que nacen o con el que se desarrollan, ¿no? Porque ambas cosas son reales. Entonces, en ese sentido, el entrenamiento es muy importante, pero volvemos a lo mismo, el estímulo, el reto constante. Hugo Sánchez, cuando logró su primer Pichichi, metió 38 goles. Okay. Todos de primera intención. Wow. Todos de un solo toque. Unos con la pierna derecha, otros con la pierna izquierda, otros de remate de cabeza, otros de chilena, pero todos de primera. De primera intención. Y eso es bien relevante porque Hugo, que es sin duda alguna uno de los mejores jugadores que han existido en la historia del fútbol mexicano, Hugo se quedaba a entrenar una cantidad de horas brutales después de los entrenamientos para perfeccionar
las cualidades que ya tenía. Y volvemos a lo mismo. Todas las personas, independientemente a lo que se dediquen, si realmente queremos aspirar a nuestra mejor versión, tenemos que retarnos constantemente, tanto en nuestras fortalezas, pulirlas y perfeccionarlas, pero también las cosas que no son buenas. Retarnos. Yo todo el tiempo estoy haciendo experimentos sociales, principalmente conmigo mismo, en el sentido de que de repente, porque yo soy derecho, me lavo los dientes con la mano izquierda. Y es una tontería. No, pero eso es muy importante. Pero al final de cuentas, le estoy queriendo enseñar a mi cuerpo que no se tiene que acostumbrar y que puedo hacer también nuevas conexiones neuronales dentro de mi cerebro y puedo hacer cosas distintas. Entonces, el retarnos y salir de esta zona de confort, lo que platicamos hace rato de el hablar en público, ¿no? Bueno, pues es una buena forma de empezar. O es que yo no soy muy bueno haciendo análisis financieros. Bueno, ¿por qué no empezar? Claro. Practicar, leer, meterte a un webinar, estudiar algún curso, pero queremos todo como nos llegan las redes antisociales, todo rápido, peladito, y pensando que eso nos va a transformar, y no es así. Bueno, en mi opinión. Cuando llegas a la cima, o lo que pudieras tú llamar la cima, de repente hay gente que se da cuenta que estás muy cerca, pero te das cuenta que tienes que volver a bajar para volverlo a intentar y subir. Y hay gente que por no darse el tiempo de retroceder para volver a avanzar, no logra llegar a esa cima, a sus objetivos. ¿Qué opinas de este concepto? ¿Qué le dirías a alguien que dice, chin, yo ya no quiero perder lo que tengo, aunque no pueda dar mi máximo? Le diría uno de los últimos consejos que me dio Menotti antes de morir. Yo le felicitaba por el éxito de la selección argentina porque él estaba como director de selecciones nacionales. Y él me decía, Marcelo, me da mucha preocupación el momento que estamos viviendo. Y él me regaló, como siempre era César, una perla de sabiduría. Me decía una frase de ingeniero. Me decía, cuando estás en la cima, mucho cuidado. Un paso más te lleva al abismo y un paso atrás te lleva a la gloria. Interesante. Es bien interesante. Porque en el deporte y también en la vida, lo más difícil es ganar después de ganar. Cuando ganas, generalmente viene una relajación inconsciente, pensando que ya lograste el objetivo, que ya conseguiste ciertas cosas, y eso hace que de repente la famosísima campeonitis, ¿no? Que gané un título, pero luego el siguiente torneo estoy peleando los últimos lugares. Sí, con relativa frecuencia pasa. Ocurre mucho. Yo me acuerdo, y lo pongo en el libro, una anécdota en algún equipo, que me tocó dirigir, que ese equipo había logrado el campeonato el torneo anterior, y en donde estábamos en el siguiente torneo estábamos en los últimos lugares, con el mismo equipo, el mismo plantel. Y yo recuerdo desvelarme pensando cómo podía ayudarles a entender lo que nos pasaba, ¿no? Y ese día nos fuimos a entrenar, cité a los jugadores temprano, no sabía dónde íbamos, pues era un día de entrenamiento, pero en lugar del lugar donde entrenábamos les pedí que se subieran al camión. Es buenísima esa anécdota ya. Y me los llevé a una cancha de tierra, a una cancha completamente de tierra, como eran las canchas probablemente pues en los inicios de todos, ¿no? Cuando jugábamos. Yo no jugué profesional, pero bueno, pues jugábamos y siempre pues había canchas de tierra o ponías alguna portería con una piedrita y otra piedrita. Improvisada ahí, claro, sí. Por supuesto, ¿no? Y los jugadores llegaron y veían aquello y decían, bueno, ¿qué está pasando? Y les decían, no está pasando nada. Y los utileros, ese día no había utileros, había una pelota nada más. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Nada, jugar fútbol. Y las casacas para diferenciarnos, nada, como en el barrio. El gol se quita la camisa. El gol se quita la camisa. Claro. ¿No? Pocos entrenamientos recuerdo en mi vida profesional como ese. Empezó todos como que titubeándose, poco a poco se fueron contagiando de este espíritu amateur, que es el que yo creo que debería de reinar en el deportista de élite, en poder mantenerte en ese flow constante de acordarnos cuando hacíamos las cosas no por dinero ni por lo que opinara todo un entorno, sino simplemente por el amor y el deseo de ganar, porque al final de cuentas el fútbol es un hecho cultural. Así es. Es un hecho cultural que nace de tu barrio contra mi barrio, adentro de una cancha, y nos jugamos el orgullo del barrio. Muy cierto. Y así empezaron los clubes de fútbol, así empezó, ¿no? Los llevaste a la base. Por supuesto. A ese amor al fútbol desde su inicio, de su raíz. Y a ese espíritu puro de entender cuando hacemos las cosas no por el dinero. Hoy, lamentablemente,
por el concepto del dinero, muchas personas piensan que el fin último de la vida es el dinero. Y el dinero no es ni bueno. Es, evidentemente que siempre es mejor que falte poco dinero porque te permite, pues desde temas de salud, desde temas de vida, etcétera, ¿no? Así es. Pero pocas veces nos preparamos para poder tener dinero. Pocas veces nos preocupamos qué tipo de inversiones estamos haciendo. Y de inversiones no únicamente hablo de dónde estamos poniendo nuestro dinero. Inversiones de nuestro tiempo, que es el recurso más importante que tenemos. El más valioso. Entonces, ¿qué tipo de inversiones estoy haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué tanto tiempo le dedico a las redes? ¿Qué tanto tiempo le dedico a relaciones que me quitan gasolina? Hay personas vitamina, hay personas que te dan energía y personas que te la quitan. Chupan, sí. ¿No? Y cuántas veces no somos capaces de invertir el tiempo en aquellas personas que te generan más valor, en invertirte a ti mismo en la lectura, en buenas cosas, en buenos hábitos, como para poder desarrollar. Entonces, es bien importante esto porque el dinero tiene que ser una consecuencia de lo que hacemos. Cuando tú estás en tu elemento, todo lo demás fluye. Cuando persigues el dinero, de repente hacemos las cosas por hacerlas. Y Coincido no sé qué opinas tú. Totalmente coincido. Y en el libro hablas de un concepto que tiene que ver relativamente con esto, el llegar acompañado a la cima. Sí. ¿Qué tan importante es eso? Porque llegar a la cima solo, pues es bastante, pues no sé si llamarlo deprimente, pero por lo menos sí solitario. Sí. Entonces, ¿cómo en el libro lo manejas? Mira, y es bien interesante. Que no me pasó a mí, pero hay una anécdota que tiene mucho que ver con el Everest. En el mundo del alpinismo, la última palabra de todas las expediciones la tiene el guía de la expedición. El guía de la expedición tiene la autoridad absoluta y total de cancelar un ascenso aunque estés a 5 metros de la cima, si él cree que está en riesgo la integridad de todos los que están en la expedición. Él tiene toda la autoridad de, si alguien de la expedición está en riesgo o pone en riesgo al resto de hacer. Entonces, tú imagínate si te preparaste 4 años para ir al Everest y de repente estás a pocos metros, pero ya te dio mal de altura o no tienes el oxígeno suficiente o no está el buen clima, tener que volver es difícil. Hay decisiones muy difíciles. Por eso me encanta tanto el alpinismo, porque tiene mucho paralelismo con la vida. Y en esta historia del Everest, cuenta que me parece que le ocurrió a Carla Willock, digo, no quiero decir que es de ella la autoría, pero creo que a ella le ocurrió, donde estaban en una expedición a punto de hacer cumbre en el Everest y el guía les había pedido que tuvieran paciencia y uno de los que estaba en el grupo se desesperó y se fue solo. Rompió con el grupo y se fue siguiendo únicamente sus objetivos personales, que era hacer cumbre en el Everest. Cuando llega el resto del grupo, 10 minutos después, se lo topan y cuando él ve a todo el grupo llegar, se limpia las lágrimas y corre a abrazarlos y dice, bueno, corre con la poca fuerza que tenía, y les dice, gracias por estar aquí. Entonces quedaron impactados. ¿Por qué? Porque llegué a la cima del mundo, pero no tenía con quién festejarlo. Claro, llegar solo. Y el hecho de que ustedes hayan llegado, ahora le da sentido a mi cumbre. Entonces, es increíble, pero en la vida, si tú tratas de llegar a la cima aplastando a los demás, sin preocuparte por lo que realmente importa, que es ser una buena persona, tu núcleo personal, tu núcleo familiar, porque después se van a decir muchas cosas de ti. Y mientras más vas escalando, más se va a opinar. Pero tú tienes que darle cierto valor a lo que realmente importa y no a las críticas que vienen de fuera y que lo único que hacen, pues, es, para mí, impulsarte. Tu tiempo que tienes de entrenador, de coach, de conferencista, tu mayor aprendizaje financiero. Mi mayor aprendizaje financiero es que vivimos en un mundo donde se buscan mucho los atajos. Todo el mundo quiere maximizar sus inversiones. Y está bien. No conozco nadie está peleado con ganar más. Nadie está peleado con ganar más y no conozco a nadie que diga, yo voy a meter mi dinero aquí para que se haga perderlo, menos. Sí. Pero al mismo tiempo, descuidamos mucho dónde estamos invirtiendo y cómo estamos invirtiendo por las ganancias que podemos obtener. Entonces, por eso siguen apareciendo... Como la avaricia. Claro. Entonces, mi consejo siempre es calma. Hay que hacer las cosas de manera congruente, con expertos, con especialistas.
rodearte de gente muy capaz en diferentes industrias, buscar productos sólidos y más que maximizar el rendimiento, que obviamente es algo que todo el mundo busca, sí poder saber que estás construyendo algo virtuoso, hacer un plan. Yo tengo un plan a 1, 3, 5, 10 y 20 años personal y profesional, que tienen que ir empatado uno con otro para saber qué tipo de cosas quieres que te estén ocurriendo, cómo poder estar, porque si no lo tienes, si no tienes ese plan, como estés a nivel profesional, de repente se transforma en tu parte de vida, ¿no? Correcto. Y tiene que haber una planeación, y en el tema financiero con mayor razón, tiene que haber planeación, pero al mismo tiempo dejar de creer que el dinero sale de los árboles y dejar de creer en los que dicen que tienen la varita para buscar proyectos serios, generar comunidad, como me lo platicabas antes de empezar el podcast, ¿no? Cómo era en las tribus, pues nos compartíamos cosas y cuando nos compartimos cosas, pues todos vamos. El que comparte siempre está adelante. Siempre gana. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo por eso, Marcelo, estamos llegando al final de la entrevista. Pues yo quisiera compartir con la tribu tu libro. Gracias. Y quiero ver si nos regalas un autógrafo en uno de tus libros para poderlo obsequiar y que la gente lo pueda tener. Aquí tengo plumita. Claro que sí. Aquí lo vamos a firmar y a recomendarlo. La verdad es que lo recomiendo mucho. Es un gran libro. Es un libro muy sencillo que te enseña de liderazgo, te enseña de trabajo en equipo, te enseña de lo que significa el éxito, el fracaso, te enseña lo que significa las virtudes, lo que significa el buscar un propósito grande, trascendente, que genere una contribución importante a los demás. Y de verdad, muchas gracias por compartirlo. Aquí después vamos a compartir la dinámica de cómo lo vamos a regalar. Y por supuesto, y en esa tónica, Marcelo, pues también regalarte ahora como aldeano. Exactamente. Hacemos este intercambio en donde muchas gracias. Esto es para la tribu. Y bueno, pues invitarte que te sumes y que sigamos buscando cambiar el mundo positivamente y ojalá te guste el libro porque a mí me encantó. Nos vemos en la cima. Me va a encantar, Roberto, leerlo y también pues reconocer lo complejo que es escribir un libro. Sí. Así es que te agradezco que me lo hagas llegar y también lo voy a leer con muchísimo gusto. Y pues para mí es un privilegio poder estar. Soy de dar muy pocas entrevistas, pero cuando hay gente que agrega valor tanto como tú, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio e invitarte que esta es tu casa. Gracias. De verdad, ojalá que pronto volvamos a tener la oportunidad de platicar. Sin duda que será. Muchísimas gracias. Y llegamos al final. Les deseamos suerte, les agradecemos. Déjenos sus comentarios, transmitan el programa, compártenlo para que más gente se pueda beneficiar y por lo pronto nos despedimos deseándoles un día, ya saben cómo, con tendencia positiva. Nos vemos pronto.